Bienvenidos a la clase del día de hoy. Vamos a comenzar entonces con nuestra explicación, como les había dicho en la clase anterior, sobre cuál es la cuna de las religiones, dónde empiezan todas las religiones. Recordemos entonces que en la clase anterior vimos que existían tres momentos históricos de las religiones: el salvajismo, la barbarie y la civilización. Que el salvajismo se caracterizaba por tener una religión animista, la barbarie se caracterizaba por tener una religión politeísta y la civilización por tener una religión monoteísta. Pero vamos entonces a ver cómo el politeísmo y el monoteísmo van variando dependiendo de las civilizaciones que van haciendo reflexión sobre sus creencias y demás. Vamos entonces a conocer lo siguiente. ¿Por qué puse aquí un mapa mundi? Porque quiero contarles que antes de que existieran los continentes, todo estaba en un solo lugar. Es decir, los continentes estaban unidos. A esa unión de los continentes se le denominó la Pangea, es decir, la Tierra como un todo, listo, como algo compacto. Si ustedes se dan cuenta, podremos unir todos los continentes y nos dan un mismo espacio geográfico, ¿cierto? Si lo compactamos. Pero a través de los movimientos sísmicos, los cataclismos y demás, pues los continentes se fueron alejando los unos de los otros. Vamos entonces a entender que cuando todo era algo compacto, pues ahí los seres humanos compartían las mismas creencias, compartían las mismas prácticas religiosas, las mismas prácticas culturales y demás. Y comenzaron a buscar cómo poder satisfacer y cómo poder desarrollar su vida. Vamos entonces, el inicio de las religiones o la cuna de las civilizaciones es el África. Hoy un continente que ha sido olvidado y es subvalorado, ¿no? Pero es un continente al cual le debemos mucho porque allí empieza, no solo es la cuna de las religiones, sino que allí también empieza la vida humana. Allí empieza, según los rastros arqueológicos e históricos y antropológicos, la vida humana comienza aquí, en el África. Y pues vamos a ver qué características tenían esos primeros seres humanos. Lo primero es que esos seres humanos van a buscar y hacer su vida, hacer su sociedad, hacer sus casas cerca a algo que les pueda satisfacer y que les pueda sustentar su vida. En este caso, ellos comienzan a construir sus casas cerca al río Nilo. ¿Listo? Cerca al río Nilo. Resulta que en el Egipto, en el África, en ese tiempo también hacían unos calores impresionantes como el día de hoy. Y en algunos momentos del año el río Nilo se secaba. Y pues eso hizo que ellos, ya les voy a contar, tomaran el río Nilo como uno de sus dioses. Pero el dios principal de todas las primeras civilizaciones fue el dios Sol, aquí representado como Ra. Entonces, el Sol, ¿por qué era o por qué se convirtió en el primer dios de las civilizaciones? Pues porque daba vida. Y además de dar vida, este Sol también daba el calor necesario para poder hacer crecer las cosechas, para poder guardarlos de los peligros de la noche, ¿cierto? Entonces por eso el sol fue considerado como el primero de los dioses, porque en el día los guardaba de todo aquello que en la noche no podían ver, y además porque les daba la facultad de poder hacer crecer sus cultivos y demás. Recordemos que ningún animal, ninguna planta puede vivir sin los rayos del sol. Es por eso que el sol se convirtió en uno de los primeros dioses. Ojo con eso también. Uno de los segundos dioses más venerados en el Egipto fue el río Nilo. Y porque el río Nilo, como ya les decía, en épocas del año se secaba por esos fuertes rayos del dios Sol, y el río Nilo
cuando se secaba, dejaba una especie de barro muy rico en agua que hacía que también la vegetación, la agricultura creciera. Entonces el río Nilo fue considerado como uno de esos dioses porque su agua, aunque se secaba, dejaba muy permeado el suelo para que la vegetación creciera. Les voy a contar entonces, o les voy a leer un poema que los egipcios daban a sus dioses. Y es este, dice así: te alabo, oh Nilo, porque sales de la tierra y vienes aquí para dar alimento a Egipto. Tú eres quien rega los campos y puede alimentar toda clase de ganado, quien empapa el desierto alejado del agua, quien hace la cebada y crea el trigo, quien llena los graneros y engrandece los pajares, quien da algo a los pobres. Para ti tocamos el arpa y cantamos. Este poema era un himno, era un salmo, era un cántico que ellos le daban al río Nilo porque el río Nilo les daba la vida, porque el río Nilo les sustentaba, no solamente a ellos, sino a sus animales. ¿Listo? Entonces resulta que aquí les dice: te alabo, oh Nilo, porque sales de la tierra. Entonces lo que componía la vida, o lo que compone la vida para los egipcios era, número uno, el agua, número dos, la tierra y también el sol. Eran las características más importantes para tener vida. Y mire lo que le dice: tú riegas los campos, tú nos alimentas y además empapas el desierto. Ese desierto que no tiene agua, tú lo puedes empapar, tú lo llenas de ese líquido vital. ¿Para qué? Pues para que crezcan el trigo, para que crezcan la cebada. Miren tan importante que era el Nilo, que no solo le otorgaron una divinidad, sino que también le cantaban y le adoraban. Veamos entonces qué características hay de esta religión egipcia. Número uno: son politeístas. En algún momento fueron panteístas, es decir, todo lo consideraban Dios. Y en otro momento también fueron animistas. La religión egipcia tuvo una evolución. Entonces, a veces se mezcla la creencia animista con la politeísta, o a veces se mezcla la creencia panteísta. En un momento de la historia fueron monoteístas y solo adoraron al dios Ra. Pero bueno, las características principales es que ellos son politeístas. Le daban entonces ese título de Dios a la naturaleza y representaban a sus dioses a través de, número uno, o figuras humanas o a través de figuras de animales. ¿Listo? Por eso vemos algunos dioses que lo representan como una vaca, como un toro, como un chacal, como un búho. ¿Listo? Como un pájaro. Entonces, representaban a sus dioses con lo que observaban a partir de la experiencia con la naturaleza. Miren, esta religión tuvo un carácter ritual muy fuerte. Es decir, construyeron unas grandes pirámides. ¿Y por qué construían esas pirámides? Porque ellos creían que esos faraones eran hijos del dios Ra. Por eso, miren que aquí dice la cuarta característica, dice que sus vidas y la nación eran gobernadas por los dioses, porque ellos creían que los faraones eran dioses. Y por eso, uno de sus rituales más fuertes fue la parte arquitectónica. Crear entonces unas especies de pirámides para que se resguardara el cuerpo de los faraones. También embalsamaban los cuerpos de sus faraones y de algunos de sus familiares. Obviamente la persona que tenía el sustento, el dinero para poder pagar eso. ¿Y por qué lo embalsamaban? Porque ellos creían que una persona al morir y al ir al mundo de los muertos se sentía mal si su cuerpo se degradaba, si su cuerpo desaparecía. Entonces para ellos era muy importante el momificar a sus seres queridos y obviamente a sus dioses, a sus faraones que eran dioses. ¿Cuáles eran los principales dioses? Pues los principales dioses eran Ra, Amón, Osiris, Anubis y Tot. En algún momento de la historia de la religión egipcia, Ra y Amón se unen y vienen a ser Amón-Ra. Pero bueno, antes de esa división, Ra es el dios del sol, Amón es el dios que ha creado todo, Osiris viene a ser el dios de la resurrección, Anubis viene a ser el dios de los muertos,
comparten el mismo lugar de los muertos, tanto Osiris como Anubis. ¿Y por qué ellos dos? Porque resulta que ellos, más adelante les voy a contar, ellos eran los que se encargaban de darle vida eterna o no a las personas que morían. Y uno de los dioses principales también, y muy característico en este momento, es el dios Tot. ¿Y por qué el dios Tot? Porque es el dios de la sabiduría y de la palabra. Entonces voy a dejarles con una incógnita aquí. ¿Por qué relación hay entre Tot y los jeroglíficos? Entonces nos vemos en la siguiente clase y espero que reflexionen con respecto a esta pregunta. Dios los bendiga a cada uno de ustedes.